Hola a todos, ¿qué tal? ¿Están listos para otra clase de español? Hoy vamos a continuar hablando de expresiones del tiempo. Hi everyone, my name is Virginia. This is Master Spanish Academy and this is C1 level, it's advanced. So I will be speaking Spanish only. We're doing the book C1. If this is not your level, I invite you to go to www.masterspanishacademy.com and find the right level for you. Vamos entonces a continuar. Recuerden que esta es una playlist completa, step by step. La clase anterior vimos el ejercicio número 2 de la unidad 4. Hoy vamos a ver el ejercicio 3. Recuerda que tienes clases one-to-one a $35 americanos al mes, ¿sí? Para practicar con una profesora. Es excelente para pronunciación y en este nivel es muy necesario. Vamos entonces con unidad 4, ejercicio 3. Tenemos lectura, conectores contraargumentativos y tu opinión. Vamos a comenzar. Ok, el uso del tiempo también comunica. ¿Has oído hablar de la cronemia? ¿Qué relación tiene el uso del tiempo con el lenguaje no verbal? Puedes buscar información en Internet. Entonces, ¿qué es la cronemia y qué relación tiene el uso del tiempo con el lenguaje no verbal? Vamos a ver las sugerencias acá. Entonces, vamos a mover mi imagen. Ahí. La cronemia es el estudio del uso y la percepción del tiempo en la comunicación y las interacciones sociales. Por ejemplo, hay culturas monocrónicas que valoran la puntualidad, la planificación y hacen una cosa a la vez. Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, donde el tiempo y la puntualidad es fundamental. Después tenemos culturas policrónicas, son más flexibles con el tiempo, priorizan las relaciones interpersonales y pueden manejar varias tareas simultáneamente, por ejemplo, en Latinoamérica, en Medio Oriente, etc. Tiempo objetivo, medido de manera exacta, con relojes, calendarios, etc. Tiempo subjetivo, percibido de manera cultural y personal y culturalmente variable. Por ejemplo, cuando nos estamos divirtiendo, el tiempo pasa rapidísimo. Cuando lo estamos pasando mal, el tiempo pasa muy, muy lento, ¿sí? La espera, las pausas en una conversación o la velocidad al hablar pueden comunicar distintos significados según el contexto cultural. Vamos a continuar. Entonces, lee esta entrevista vídeo y contesta a estas preguntas, ¿sí? Vamos a leer porque no tengo el permiso, el copyright para poner el vídeo, pero vamos a hacer la lectura y vamos a responder a estas preguntas. Número 1. ¿Qué opinión tiene la entrevistada de las personas que llegan tarde a una cita? Número 2. ¿Qué profesionales menciona la entrevistada? ¿Cómo interpreta la falta de puntualidad de esos profesionales? 3. ¿Qué diferencias hay entre culturas policrónicas y culturas monocrónicas? 4. ¿Qué consideración tienen las culturas policrónicas en la sociedad occidental? ¿Qué valores se asocian con ellas? 5. ¿Con cuáles de las ideas expresadas por la entrevistada estás más de acuerdo? Vamos entonces a leer la entrevista. Acá. Poner ahí la imagen, ¿sí? Entonces, el uso del tiempo también comunica. El uso que cada uno hace del tiempo también es una forma de comunicación no verbal, ¿no? Cuando ves a una persona que llega como he llegado yo ahora, es una forma de transmitir imagen porque dice cómo somos. Una persona, por ejemplo, que es incapaz de llegar a la hora, como hablaba ahora Patricia, que no cumple con los plazos de entrega de los plazos de los trabajos, perdón, o que siempre acaba llegando 5 minutos tardes a la cita. Pero, a ver, por ejemplo, hay muchos jefes que llegan tardes a las reuniones,
jefes, políticos, porque son personas que, incluso maestros también, que creen que tienen más poder que los demás, que las personas que esperan, y que pueden utilizar este tiempo a su manera. El tiempo de los demás. El tiempo de los demás, claro que sí. El tiempo de los demás. Y por lo tanto, lo que están indicando es una falta de cortesía, es una falta de educación. Muchas veces incluso una falta de respeto. Porque cuando hacemos esperar a otra persona, le estamos robando su tiempo. Es como robarle también otra cosa, ¿no? Como robarle pues algún objeto que tenga, porque en una sociedad donde el tiempo personal es tan escaso y donde el tiempo en la empresa es dinero, cuando nosotros disponemos del tiempo de los demás, estamos realmente robando este tiempo, ¿sí? Tú distingues entre, en general, las personas que ocupan su tiempo a hacer una sola actividad o a hacer más, ¿no? ¿Tú crees que España en general es monocrónica o es policrónica? Bueno, esto sí, es una distinción que hacen los expertos entre dos tipos de cultura distintos. La cultura latina es más policrónica, es decir, que no da tanta importancia al cumplimiento de los plazos, no es tan estricta con el tiempo y en cambio da más importancia, por ejemplo, a las relaciones, ¿no? Pues un ejemplo sería que tú y yo estamos hablando ahora y estamos charlando tranquilamente y damos más importancia a la conversación que a cumplir con el horario y quizás con acudir puntualmente a una cita que tenemos después. En cambio, las culturas monocrónicas, que son sobre todo culturas occidentales lideradas por Estados Unidos, Centro Europa, Norte de Europa, el caso de Alemania, por ejemplo, que es tan tópico, pues en estas culturas se respetan muchísimos los horarios, los calendarios, los plazos, y hacer esto quiere decir también que son países, sociedades más productivas, más rigurosas, tienen mejor imagen y son más respetadas. Entonces, con este texto vas a responder las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Acá ponemos pausa y analizamos, volvemos a leer y a pensar en qué respuestas son las correctas, ¿sí? Acá dice en amarillo son las colocaciones léxicas y combinaciones frecuentes. Es muy importante que estás con tu cuaderno anotando el vocabulario. Por ejemplo, transmitir una imagen, llegando tarde, ¿sí? Falta de educación, falta de respeto, sobre todo, etc. Los verdes son verbos y expresiones con preposiciones. Por ejemplo, cumple con, cumplir con algo, cumplir con una persona, cumplir con un trabajo, etc. Acudir a una cita o acudir a una persona, etc. Distinguir entre dos cosas, etc. Conectores, marcadores del discurso y construcciones sintácticas especiales son los azules. Incluso, claro que sí, por lo tanto, sí, son marcadores que se usan en el discurso. Todo esto es muy importante escribirlo en tu cuaderno y armar oraciones y frases. Es muy importante controlar con una profesora, por eso los invito a nuestras clases one-to-one por $35 al mes. Estas son las respuestas del texto, ¿sí? Número 1. ¿Qué opinión tiene la entrevistada de las personas que llegan tarde a la cita? La entrevistada considera que llegar tarde es una forma de comunicación no verbal que transmite una imagen negativa. Lo interpreta como una falta de cortesía, una falta de educación y en algunos casos una falta de respeto. Ella equipara el hecho, o sea, compara el hecho de hacer esperar a alguien con robarle su tiempo, especialmente en una sociedad donde el tiempo personal es escaso y el tiempo de la empresa en la empresa es dinero, ¿sí? Número 2. ¿Qué profesiones menciona la entrevistada y cómo interpreta la falta de puntualidad de estas profesiones, de esas profesiones, de esos profesionales, perdón? La entrevistada menciona a jefes, políticos y maestros. Interpreta la falta de puntualidad de estos profesionales como una manifestación de su creencia de que tienen más poder que los demás. Creen que pueden utilizar el tiempo de los demás a su conveniencia. Por ejemplo, los doctores, los médicos en Argentina te hacen esperar mucho tiempo, ¿sí?
Eso no está muy bueno. 3. ¿Qué diferencias hay entre culturas policrónicas y monocrónicas? Culturas monocrónicas dan mucha importancia al cumplimiento de los plazos, son estrictas con el tiempo, se enfocan en hacer una sola actividad a la vez. Culturas policrónicas no dan tanta importancia al cumplimiento de los plazos, no son tan estrictas con el tiempo, dan más importancia a las relaciones, pueden hacer varias actividades a la vez. 4. ¿Qué consideración tienen las culturas policrónicas en la sociedad occidental? Según la entrevistada, la cultura latina es más policrónica. Esto implica que dentro de la sociedad occidental existen variaciones en la percepción y en el uso del tiempo. Implica que en algunas partes de la sociedad occidental se le da más importancia a las relaciones que a la puntualidad. Por ejemplo, en Argentina y en las culturas latinas es muy importante las relaciones personales más que el horario, ¿sí? Y 5, ¿qué valores se asocian con ellas? Por ejemplo, ¿qué valores asocias con las culturas policrónicas, relaciones culturas policrónicas? Los valores son relaciones interpersonales, flexibilidad, adaptabilidad, valoración del momento presente. Culturas monocrónicas, los valores son puntualidad, eficiencia, organización y productividad. ¿Sí? Y el uso del tiempo también comunica. Lee estas opiniones y comentarios. ¿Crees que las personas que las hacen pertenecen a una cultura policrónica o monicrónica? ¿Por qué? Coméntalo con tu profesora. Por ejemplo, acá, vamos a poner más grande. Luna. Luna dice, María se presentó en mi casa inesperadamente para tomar un café y nos pasamos 2 horas hablando. Llegué tarde a la clase de inglés, pero pasamos un buen rato. ¿Qué crees que es? ¿Policrónica o monocrónica la cultura de Luna? Leo, le dije que mi fiesta de cumpleaños era a las 22 y se presentó a las 23. Yo ya daba por hecho que no iba a venir. ¿Qué crees? Teo, en principio quedamos para cenar, pero si una vez allí no nos apetece, cambiamos de plan sin problema. ¿Te parece? Emma, el otro día la dependienta de una tienda estuvo un rato hablando con una clienta que ya había acabado de comprar, en vez de atenderme a mí. Enseguida estoy con usted, me dijo. Estuve a punto de marcharme muy enfadada. Marc, podéis ir empezando la reunión, me termino el bocadillo y voy. Será un momentito. Ana, yo programo siempre los correos que envío a mis compañeros de departamento para que los reciban en horas de trabajo. Entonces, estas personas, en tu opinión, ¿qué pertenecen a culturas policrónicas o monicrónicas y por qué? Wow, es hasta difícil de pronunciar para mí. Acá, bien. Y observa esta frase. ¿Qué valor tiene en cambio? ¿Cómo podrías traducirlo a tu lengua? Por ejemplo, en nuestra cultura damos más importancia a la conversación que a cumplir con el horario. En cambio, en las culturas monocrónicas se respetan mucho los horarios, los calendarios, los plazos. Muestra un contraste entre las dos ideas que relaciona o añade una idea para reforzar lo dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de lo que significa en cambio? Vamos a ver acá la respuesta. Bien, muestra un contraste entre las dos ideas que relaciona, ¿sí? Hay un contraste, en cambio. Ok, continuamos acá. Acá tenemos la gramática, ¿sí? Los conectores contraargumentativos, en cambio y por el contrario. A ver, tenemos la gramática, la parte de gramática, los conectores contraargumentativos, en cambio y por el contrario. Relacionan dos elementos del discurso de manera que el segundo se presenta como contrario, como opuesto, diferente u opuesto a alguna conclusión que se pudiera desprender del primero. En cambio, muestra contraste o diferencia entre los dos elementos que relaciona.
Mi familia es muy puntual y yo, en cambio, llego siempre tarde a todas partes. Contraste. No puede conectar dos enunciados con el mismo tópico. No me molestan las interrupciones. Me parecen una muestra de participación en la conversación. O sea, no conecta dos enunciados del mismo tópico. Tienen que ser diferentes. No puedes usar en cambio con el mismo tópico, ¿sí? Por el contrario, presenta como opuesto al elemento que introduce con respecto al elemento anterior. Presenta un tipo de oposición más fuerte que el simple contraste. En mi país, la puntualidad es una virtud. Aquí, por el contrario, es un vicio. El vicio es lo contrario de la virtud. A diferencia de, en cambio, puede comentar el mismo tópico. No me molestan las interrupciones. Por el contrario, me parecen una muestra de participación en la conversación, ¿sí? Entonces, por el contrario, sí puede usarse con el mismo tópico. Por ejemplo, em, no me molesta despertarme temprano. Por el contrario, me encanta porque me da energía. O puedo decir, no me molesta, o puedo decir, me molesta levantarme temprano. En cambio, a mi marido le encanta. Ahí hay un contraste. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Bien, vamos a continuar. Ok, tenemos ejercicios. Continúa estas frases para que tengan sentido. En España hay muchos días festivos. En cambio, estoy perdiendo mi voz. Mi, mi marido quiere tenerlo todo planificado. En cambio, En mi país cenamos muy pronto. En España, en cambio, a mí no me suelen gustar las películas de ciencia ficción. En cambio, ¿Sí? Vamos a ver sugerencias acá. En España hay muchos días festivos. En cambio, en Inglaterra hay unos 5 o 6. Contraste. Mi marido quiere tenerlo todo planificado. En cambio, yo prefiero decidir sobre la marcha, ¿sí? En el momento. En mi país cenamos muy pronto. En España, en cambio, se cena a las 10 u 11 de la noche. D. A mí no me suelen gustar las películas de ciencia ficción. En cambio, a mi hijo le encantan. Estas son solo sugerencias, ¿sí? Vamos a continuar. Y tenemos más ejercicio. Fíjate en estas frases, en cuáles de ellas no podría sustituir por el contrario o en cambio. ¿Sí? Recuerda que a veces no puede usarse con el mismo tópico. Si hay uno de ellos que no puede usarse con el mismo tópico. Entonces, A. Soy bastante flexible con la puntualidad entre amigos. Por el contrario, en lo profesional suelo serlo menos. ¿Puedes sustituir por el contrario, por en cambio acá? ¿Sí o no? B. Mi madre lo planifica todo. Por el contrario, yo improviso cada minuto. ¿Puedes sustituir acá? C. No me gusta la gente impuntual. Por el contrario, me desagrada profundamente. ¿Puedes sustituir? D. España pertenece a las culturas policrónicas. Estados Unidos, por el contrario, a las monocrónicas. E. Los viajes largos me agobian. A mi hermana, por el contrario, le encantan y aprovecha el tiempo para trabajar. F. Mis jefes no son nada prepotentes, por el contrario, son muy humildes. Entonces, ¿en cuáles de estas frases no puedes sustituir? No puedes sustituir, por el contrario o en cambio. Ponemos pausa, hacemos el ejercicio, yo les voy a mostrar las respuestas. Acá, en estas dos no puedes sustituir, ¿sí? No me gusta la gente impuntual, por el contrario, me desagrada profundamente, no puedes decir en cambio. Y la F, mis jefes no son nada prepotentes, por el contrario, son muy humildes. No puedes decir en cambio, ¿sí? Ok. Y el uso del tiempo también comunica. ¿Crees que tu cultura es más bien policrónica o monocrónica? ¿Por qué? Intenta explicar tu idea con la ayuda de comparaciones y contrastes y trata de usar en cambio, ¿sí? Para hacer contrastes, etc. Puedes dejarme el comentario debajo. Muy bien.
Yo estoy perdiendo mi voz, creo que tengo que apagar el aire acondicionado. Espero que les haya servido, si les sirvió, por favor dejen like. Vamos a continuar con Aula C1, unidad 4, con el próximo ejercicio en la próxima clase. Mi nombre es Virginia y esto es Master Spanish. Muchísimas gracias y chao, chao.